Muy buenos días, hermanos. Una vez más le damos gracias al Señor porque podemos abrir las Escrituras para juntos estudiar lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Así que ubiquémonos allí en este pasaje que hace un momento leímos, donde vamos a continuar esta serie de las bienaventuranzas que hemos llamado los rasgos de carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Recordemos, hermanos, que estas bienaventuranzas quieren describirnos el tipo de carácter que los cristianos deberíamos tener. Y ya consideramos la primera de estas características, que es ser pobres, ¿en qué? En espíritu. Y ahora, hermanos, en esta ocasión vamos a considerar el segundo rasgo, que es los que lloran. Eso es lo que en esta mañana, hermanos, vamos a estudiar. Y quisiera que para empezar este tiempo de estudio de este pasaje, nos introdujéramos diciendo algunas cosas con relación a la tristeza. Hoy en día, hermanos, se piensa, y seguramente muchos de nosotros pensamos así, que la tristeza es algo malo, que toda tristeza es incluso pecado, ¿no? Podríamos pensar así. Podríamos pensar que la tristeza es como un defecto, que la tristeza es como una debilidad en el carácter, como una falta de fuerza, como un defecto en la personalidad. Podríamos pensar eso, y cuando usted o yo estamos tristes, pues las personas quieren tratar de cambiarnos ese estado de ánimo para que estemos felices, porque asumimos que ese estado de tristeza no es algo bueno. Sin embargo, hermanos, al considerar este pasaje, nos damos cuenta que no toda tristeza está mal, ni que es pecaminosa, sino que hay un tipo de tristeza que es buena, que es favorable, que es santa, que es piadosa y que agrada a Dios. Y esa tristeza que es agradable a Dios es la que vamos a considerar en este versículo 4, porque es claro, ¿no? Bienaventurados los que lloran, o sea que hay una tristeza que gana, que recibe la bendición de Dios. Por lo tanto, no toda tristeza es mala. Entonces, hermanos, quisiera decir cuál es el título de este sermón. Como ustedes lo pueden ver allí, lo he titulado como Del lamento al gozo, del lamento al consuelo. Y vamos a mirar en este versículo, hermanos, que el segundo rasgo de carácter de un ciudadano del reino de los cielos es una actitud de intenso lamento. La segunda actitud de un cristiano que lo caracteriza es un intenso y profundo lamento. Así que vamos a ver qué significa esto y por qué usamos esa palabra lamento, y quiero que veamos en este pasaje tres cosas. Primero vamos a describir un poco el significado de esa palabra lloro, de los que lloran. Luego vamos a dar algunas características de este lloro que Jesús menciona aquí, y luego vamos a hablar un poco del consuelo o de la promesa que se hace para aquellos que lloran, que es pues precisamente el consuelo. Entonces, quiero que primero, hermanos, describamos lo que significa
este lloro que Jesús quiere explicarnos en esta mañana aquí. Y entonces veamos en primer lugar, hermanos, la definición de esta palabra lloro que Jesús utiliza. Esta palabra se usa pocas veces en el Nuevo y en el Antiguo Testamento también, en la Septuaginta, y esta palabra es una palabra particular porque es la palabra que describe el lloro, el lamento, la tristeza o el luto que se tiene cuando alguien ha muerto. Ese es el tipo de lloro que esta palabra griega quiere describir. Es el luto, la tristeza o el lamento que una persona experimenta cuando ha perdido a un ser querido. Así que podríamos decir, a la luz de esto, que este lamento o este lloro que Jesús quiere expresarnos aquí es muy intenso y profundo. No es un lloro o un lamento más o menos, sino que es un lloro o lamento profundo e intenso que hace incluso derramar lágrimas. Esta palabra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta griega, se usa cuando Jacob, el padre de José, llora porque le dicen que su hijo José ha muerto, y el texto allá dice que él lloró intensamente por la pérdida de su hijo favorito. También esta palabra se usa cuando los discípulos están reunidos llorando porque Cristo, su maestro, ha muerto. Así que la palabra, cuando se usa en el Nuevo Testamento, alude a eso, a llorar cuando alguien ha muerto. Así que Jesús dice que el tipo de lloro que se presenta aquí es un lloro muy intenso y profundo que una persona experimenta. Pero quiero decir, hermanos, que no necesariamente Jesús está diciendo que hay que derramar lágrimas para que este lloro pueda ocurrir. Yo sé que suena paradójico, pero la palabra lloro allí es más, vamos a decirlo así, como una metáfora de tristeza o de lamento. Así que una persona puede estar muy triste, muy acongojada, pero no necesariamente Jesús está diciendo que eso se debe expresar a través de lágrimas, aunque las incluye. Si una persona tiene que llorar, pues llora, ¿cierto? Pero la gran pregunta, hermanos, es: ¿qué es lo que causa este profundo lamento en este versículo 4? Esa es la pregunta que ahora tenemos que hacernos, y es la causa que produce este lloro o lamento que Jesús anuncia aquí. Ahora, el texto, hermanos, el versículo 4 no lo dice, ¿cierto? Ahí no dice los que lloran por tal y tal cosa, no dice el texto específicamente por qué lloran estas personas del versículo 4, y por esa razón algunos estudiosos de la palabra han dicho que lo que Jesús tiene en mente aquí es todo tipo de aflicciones, todo tipo de dolores, todo tipo de situación que lo puede hacer llorar a uno. Sin embargo, hermanos, como aquí no tenemos en este versículo la razón por la cual Jesús dice que debemos llorar, vamos a echar mano de otras escrituras, de otras partes de la Biblia, para poder identificar cuál es la causa por la cual los santos, los creyentes y los hijos de Dios principalmente han de llorar y de lamentarse. Y lo que quiero entonces hacer es darles primero el resultado y después mostrarles algo del
proceso para llegar a ese resultado. ¿Cuál es la causa principal por la cual los cristianos, los santos, los hijos de Dios han de lamentarse? Y la respuesta es el pecado, el pecado. Y estoy convencido de que lo que Jesús tiene en mente cuando dice los que lloran, los que lamentan, Él se está refiriendo a los que lloran por el problema, el gran problema del pecado. De manera, hermanos, que antes de ver algunas pruebas de esto, podemos entender que la razón principal por la cual ustedes y yo debemos lamentarnos profundamente como si alguien hubiera muerto es por el problema del pecado. Eso es lo peor de todo, el pecado. Y eso es lo que debería hacernos llorar en verdad. Así que, hermanos, ¿por qué? Podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué la Biblia enseña, como lo vamos a ver a continuación, que el lamento por el pecado debería ser tan intenso como el lamento que hacemos cuando alguien ha muerto? ¿Por qué deberíamos entristecernos tan profundamente? Y la razón, hermanos, es porque el pecado se comete principalmente contra un Dios que es santo y que es bondadoso y que es amoroso y que es justo y que es infinito. Así que la razón principal por la cual el pecado nos debería doler tanto en el corazón es porque se comete contra Dios. Miren, hay personas y la verdad a mí me ha pasado también, hermanos, que cuando se comete un pecado, lo primero que uno piensa es en el qué dirá alguien, ¿no? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué pensarán mis hijos? ¿Qué pensarán mis vecinos o mis compañeros de trabajo? Y al pensar en eso nos entristecemos, pero a veces no pensamos de una vez que el pecado ofende muchísimo a nuestro Dios. Así que el pecado es muy lamentable porque es algo que se hace contra Dios principalmente. A veces, vamos a poner un ejemplo, el borracho que no conoce a Cristo aún, se lamenta de ser un borracho, llora por ser un borracho. ¿Pero por qué llora y por qué se lamenta? Se lamenta porque cuando despierta después de haberse emborrachado, se da cuenta que no tiene dinero, porque se lo gastó en trago, y se lamenta, porque su borrachera le hace malgastar el dinero. O ese mismo hombre maltrata a su esposa y a sus hijos, y cuando está sobrio, se entristece porque maltrató a su esposa y a sus hijos, cosa que no quería hacer, pero no piensa que esos pecados han ofendido primeramente al Dios que es máximo en amor, en misericordia, en paciencia, en justicia. Cuando pecamos, ofendemos al ser que más nos ama, al ser que más nos ha sustentado y guardado. Es a Él al que más hemos ofendido. Por eso, hermanos, hay una gran debilidad en la iglesia de hoy, y es que nosotros casi no lamentamos nuestro pecado. No lamentamos nuestro pecado. Y una de las razones por las cuales cuando ustedes y yo pecamos, no nos lamentamos de verdad por el pecado, es por la falta de comprensión de lo que el pecado es contra Dios. Es por la falta de un entendimiento preciso, como decían algunos puritanos, de lo pecaminoso del pecado. El pecado es muy pecaminoso debido a que es una ofensa grandísima
contra la ley de nuestro amantísimo Señor. Así que, hermanos, ¿por cuál causa debería ser principalmente este lloro o este lamento? Por el pecado, por el pecado. Pero entonces, esto nos lleva a considerar el probatorio bíblico de que efectivamente vemos que en la Biblia la razón por la que se llora es por el pecado. Primero, consideremos brevemente la vida de nuestro Señor Jesucristo. A ver, hermanos, ¿cuántas veces el Señor, mientras estuvo en la tierra, quedó registrado que Él lloró? ¿Cuántas veces? Piénselo, ¿cuántas veces? Bueno, encontramos registros de que por lo menos el Señor lloró 3 veces. Pero ahora le pregunto algo. ¿Cuántas veces en las Escrituras tenemos registros de que el Señor riera? Y la respuesta es ninguna. El Señor, al menos en el registro de las Escrituras, no se nos dice que Él riera, pero sí se nos dice que en 3 ocasiones Él lloró. ¿Cuáles fueron esas 3 ocasiones? Cuando murió su amigo Lázaro, cuando vio el rechazo de Jerusalén y se lamentó viendo a Jerusalén, y su oración en el Getsemaní. Todas estas 3 ocasiones en las que Jesús llora están relacionadas con un elemento del pecado. Lázaro murió y enfermó y murió porque el pecado había hecho eso con Lázaro. Jerusalén rechazó a Jesús porque el pecado había hecho eso. Y Jesús oró en Getsemaní porque en unas pocas horas Él tendría que cargar con todo el peso de los pecados. De esta manera notamos que el Señor Jesucristo lloró principalmente por causas relacionadas o directas con el pecado. Así que, hermanos, ¿cuál mejor ejemplo tenemos nosotros que nuestro mismísimo Señor Jesucristo? Él lloró por los pecados de esta humanidad y por las consecuencias, secuelas y maldiciones que el pecado produce en la raza humana. Esa es mi primera prueba. Pero una segunda prueba son algunos casos en el Antiguo Testamento, especialmente del muy conocido y piadoso rey David. David dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Salmo 38, 18 y 19. Y luego también en el Salmo 51, David hace un lamento profundo y un lloro por su pecado. Por otro lado, hermanos, el apóstol Pablo, dice: miserable de mí, miserable de mí. Todos estos son lamentos. No necesariamente estamos hablando de derramar lágrimas, pero sí un profundo dolor en el alma debido al pecado que se ha cometido. Pero también en la Biblia, hermanos, encontramos que algunos hombres y mujeres piadosos lloraron y se lamentaron no solamente por su propio pecado, sino por el pecado de todo el pueblo de Dios y de todo el mundo. En el Salmo 119, 136, el salmista dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque, hablando de los impíos, no guardaban tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque los impíos no guardaban tu ley. El salmista aquí, en lugar de condenarlos, juzgarlos o hablar mal de ellos,
siente un profundo dolor en el alma y una tristeza porque ellos no agradan al Señor, no guardan la ley, no buscan sus caminos, y se lamenta profundamente el salmista. Cuando leemos, y yo les animo a que la tarde de hoy u otro día en la semana lo puedan hacer, leer el capítulo 9 y 10 de Esdras. En esos dos capítulos, Esdras está haciendo un profundo lamento por el pecado de su pueblo, por las cosas que ellos han hecho. Y quiero que miremos una pequeña parte de ese lamento que Esdras hace. Vamos allí a Esdras, capítulo 9. Y leamos el versículo 5 al 7. Esto es un ejemplo de un lamento que se hace por el pecado de otros. Y antes de leerlo, quiero que noten, hermanos, cómo Esdras se incluye como si él mismo hubiera cometido el pecado. Versículo 5 dice, 9:5, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy en día. Aquí vemos un profundo lamento de este líder espiritual en Israel por causa del pecado de otros, por los pecados que otros habían cometido. Así que, hermanos, vemos que la causa del lamento es el pecado. Hermanos, hay un libro completo que se llama Lamentaciones. Y esas lamentaciones son por causa de ¿qué cosa? Del pecado del pueblo de Dios en el antiguo pacto. Y Lamentaciones, en el capítulo 3, en el verso 39, dice así: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Así que, hermanos, con todo este probatorio bíblico, entendemos que es el pecado la principal razón por la que los santos y los hijos de Dios deben lamentarse intensamente, de la misma manera como si alguien hubiese muerto. Ahora, aquí hay una historia que leí. Un autor cuenta que los pecados por los cuales hay que lamentarnos no son solamente aquellos que son escandalosos, ¿no?, y evidentes, sino que también esas motivaciones que nosotros tenemos al hacer, entre comillas, buenas obras. Este hombre nos cuenta, él es ya murió, fue un pastor, fue un predicador muy importante en Estados Unidos. Y un día lo invitaron a dar unas conferencias en otra iglesia. Y cuando recibió la invitación, él inmediatamente la aceptó porque en su corazón él quería ir a conocer la ciudad en la cual le estaban invitando a predicar. Así que la motivación principal de él para aceptar estas conferencias no era ir a predicar para edificar el pueblo de Dios
y que Dios se llevara la gloria, sino predicar en ese lugar para poder ir a conocer esa ciudad que por tanto tiempo habían querido conocer con su familia. Cuenta él, adicional a esto, que de las 20 y algo de sesiones que tuvo que enseñar en estas conferencias, en ninguna de ellas él experimentó que el Señor lo estuviera llevando a predicar la palabra con poder, sino que él se vio como si el Señor se hubiera alejado de cada una de esas conferencias. Luego, al regresar a casa, cuenta él, descubrió sus equivocadas motivaciones y que en su vida no se había lamentado tanto por un pecado tan oculto en su corazón, aún haciendo una buena obra, porque predicar es una buena obra, pero los predicadores podemos predicar con malas motivaciones y aún en eso, hermanos, debemos lamentarnos profundamente por nuestros pecados. Así que, hermanos, llorar podemos definirlo en Mateo 5:4 como un lamento intenso por el pecado. Un lamento intenso por el pecado. Y ahora, hermanos, esto nos lleva a considerar algunas características de este lamento. Vamos a mirar algunas características de este lamento. Volvamos a Mateo, capítulo 5. Lo primero, hermanos, que quiero decir sobre este lamento es que este lamento es espiritual. Este lamento es espiritual. Con esto, lo que quiero decir, hermanos, es que este lamento debe ocurrir primero en el corazón y no primero en el rostro. No se trata de derramar lágrimas solamente en el exterior, sino que es un dolor que se debe sentir primeramente en el alma y en el corazón. Todas las actitudes espirituales que una persona pueda tener son producidas por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que este lamento por el pecado es la operación del Espíritu Santo en nuestro corazón, haciendo que nosotros tengamos ojos para ver la terrible condición de pecado en la que nos encontramos, para que podamos ver lo pecaminoso del pecado. Y es que, hermanos, en Mateo capítulo 6, miren ahí ese versículo, se habla del tipo de ayuno que los fariseos estaban ofreciendo. Y noten lo que el versículo 16 dice: cuando ayunéis, 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos, ¿qué hacen? Demudan sus rostros. La palabra demudar significa poner cara de triste, poner cara de triste. Así que ellos, para mostrar que estaban lamentándose por su pecado en los tiempos de ayuno, ellos hacían cara de tristes, pero el Señor, ¿qué les dice? Hipócritas, porque en el corazón de ellos no había verdadera tristeza ni verdadero lloro. Así que, hermanos, esta actitud se puede falsificar y por eso debe primero ocurrir en el corazón de una persona cuando el Espíritu le abre los ojos para que vea esa tristeza. En 2 Corintios, un conocido pasaje, en el capítulo 7, en el verso 10, Pablo dice: porque la tristeza que es según Dios, miren, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Claramente, hermanos, este lamento del cual Jesús nos está hablando en Mateo es un lamento y un lloro y una tristeza y un luto que proviene ¿de quién? De Dios. Dios nos hace estar tristes
por el pecado. Hermanos, si no fuera por Dios, ninguno de nosotros podría lamentarse de verdad por su pecado. La obra de Dios es la obra de entristecernos, de hacernos sentir a morirnos por causa de nuestro pecado. Así que esta es la primera característica, pero la segunda también, hermanos, es que este lamento o este lloro es necesario. Veamos el pasaje paralelo de Mateo capítulo 5 en Lucas capítulo 6. Vamos allí, hermanos, a Lucas capítulo 6. Versículo 25. Interesantemente, Lucas añade las sentencias de juicio o los ayes o los ayes que Cristo dio en el Sermón del Monte, que no quedaron registrados en Mateo, pero aquí sí se dan. Y entonces vamos a mirar uno que está en el versículo 25. Dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y miren esta parte: ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hermanos, el que no lamenta por su pecado ahora, lo lamentará después. Y el que ríe ahora por su pecado, el que está pecando y se ríe y disfruta el mundo, lo lamentará por toda la eternidad. Por eso, hermanos, es necesario que nos lamentemos ahora, porque si no nos lamentamos ahora, lo lamentaremos después por toda la eternidad. O nos lamentamos ahora por nuestro pecado, o nos lamentaremos después por toda la eternidad. Pero ¿cuándo es mejor? ¿Cuándo es mejor? Ahora mismo, porque si nos lamentamos ahora, el Señor promete que seremos consolados después. Así que este lamento es absolutamente necesario en estos momentos de nuestra vida. La iglesia del Señor debe ser una iglesia que se ría menos y que se lamente más, pues todavía hay pecado entre nosotros. Si riéramos ahora, significaría que ya no hay pecado, pero es que hay pecado, hermanos, y debemos entonces tener una actitud, como decía el pastor Andrés en la escuela esta mañana, de humillación delante de nuestro Señor, cuando nos presentamos delante de Él. Una actitud de lamento y de lloro en el corazón por causa de nuestro pecado. Así que esta puede ser, hermanos, la segunda característica del lamento. Pero hay una tercera también, hermanos, que vale la pena revisar, y es que este lamento es consecuente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lloro es la consecuencia de la pobreza en espíritu. Esa es la relación que hay entre estas dos bienaventuranzas. Miren, aquella persona que reconoce que es un mendigo espiritual, que está en la bancarrota espiritual, se ve y se pone feliz de esa condición. ¿Se pone feliz de que es un mendigo espiritual? No, al contrario, se ve en esa terrible condición y se pone a llorar y se lamenta de esa terrible condición que ha sido causada por su propio pecado. Así que la consecuencia necesaria del lloro es ser pobre en espíritu. Y por eso, hermanos, ninguno de los que estamos aquí podemos escaparnos de que todas estas bienaventuranzas, todos estos rasgos deben estar en nosotros, porque hay una cadena que los une a todos. Si usted no es pobre en espíritu, usted no va a llorar, no va a llorar. Y si usted llora, es porque usted se ha reconocido pobre en espíritu. Así que es muy importante que veamos la relación que hay entre la pobreza en espíritu y entre el lloro.
Hermanos, estos son ingredientes de un verdadero arrepentimiento. Cuando una persona es verdaderamente arrepentida, primero tiene conciencia de su propia condición y luego que tiene conciencia de su propio pecado y condición, se entristece o se contrista por ese pecado del que ahora se da cuenta. Así que, hermanos, los cristianos somos personas que debemos ser verdaderos arrepentidos, ser conscientes cada día de nuestro pecado y entristecernos cada día también por nuestro pecado. Pero, hermanos, habiendo visto estas características, ahora somos llevados a una tercera consideración que es muy importante, y es la promesa que se hace al que se lamenta. Volvamos a Mateo, capítulo 5. Y según nuestro versículo 4, ¿cuál es la promesa que se les hace a aquellos que se lamentan intensamente por su pecado? Muy bien. Dice, porque ellos recibirán consolación. Así que el que se lamenta por su pecado tiene una gran promesa de parte del Señor Jesucristo, y es que recibirá consolación. Primero, hermanos, déjenme analizar algo de este consuelo. Este consuelo fue prometido en el Antiguo Testamento. En Isaías, capítulo 40, verso 1 y 2, se habla de lo que el Mesías vendría a hacer. Dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidles a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado. En el Antiguo Testamento, la expectativa mesiánica era que cuando ese Mesías viniera, Él iba a consolar a Jerusalén. Él iba a consolar a Israel. ¿Y lo iba a consolar en qué sentido? Lo iba a consolar en el sentido de que solucionaría aquello que le produce lamento al pueblo de Israel. ¿Y qué es eso? El pecado. Cristo traería consuelo viniendo a resolver el problema del pecado. Esa era la expectativa mesiánica que había en el Antiguo Testamento, y esto también se puede ver en Isaías 61:3 o en Lucas 2:25. Se nos dice que Simeón esperaba la consolación de Israel. Hermanos, ¿qué quiero decir? Que a Jesucristo se le llama la consolación de Israel. Así que esta promesa, porque ellos serán consolados o recibirán consolación, es ellos tendrán el consuelo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, ha venido a resolver aquello que nos hace llorar. Y aquello que nos hace llorar de verdad es el pecado. Cristo venía a resolver el problema del pecado en su primera venida. Lo hizo a través de su obediencia perfecta. Lo hizo a través del sacrificio de sí mismo en la cruz del Calvario. Lo hizo por medio de resucitar de entre los muertos y proclamar la victoria sobre la muerte, y todo aquel que llore por su pecado y venga a Jesucristo será consolado. Así que, hermanos, Jesucristo es el consuelo de aquellos que se lamentan y de aquellos que lloran. Pero también, hermanos, este consuelo se obtiene por medio del lamento. Pregúntese, ¿cómo se obtiene este consuelo? ¿Cómo obtenemos a Jesucristo? ¿Cómo obtenemos el perdón? ¿Cómo obtenemos
que Él sea quien seque las lágrimas de nuestro corazón, este consuelo se obtiene por medio de lamentarnos y llorar. Cuando una persona por primera vez, se lamenta y llora por su pecado, por primera vez, Cristo lo consuela salvándolo. Y eso ocurre en nuestra conversión. Hermanos, yo les pregunto, cuando se convirtieron al Señor, recuerden ese momento, cuando se convirtieron al Señor, ¿hubo lamento y tristeza en sus corazones por lo que el pecado les había hecho, por lo que el pecado les había quitado? Sí, a todos nos debió pasar esta experiencia espiritual producida por el Espíritu de Dios. Y si usted dice no, póngase a pensar y verá que sí, es necesario que ocurra eso, que nos lamentemos en el momento de nuestra conversión, y ahí es cuando en medio de ese mar de lágrimas, nuestro Señor Jesucristo, con gran amor, se acerca a nosotros, nos consuela y nos dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso es suficiente, hermanos, para vivir por el resto de la eternidad. Pero, hermanos, este consuelo de Cristo sigue ocurriendo a lo largo de nuestra vida cristiana, porque seguimos nosotros pecando. Seguimos pecando, entonces necesitamos continuamente ser consolados. El tiempo verbal del versículo 4, bienaventurados los que lloran, dice un especialista, es un tiempo presente continuo, lo cual significa bienaventurados los que continúan llorando, bienaventurados los que continúan llorando. Así que no es que solamente lloré en mi conversión y ya, sino que a lo largo de mi vida cristiana yo debo seguir lamentando profundamente mi pecado y cada vez debo lamentarlo más. Por eso es que algunos teólogos muy buenos han dicho, hermanos, que el lamento, hacer lamento, es un medio de gracia. El lamento es un medio de gracia. Así como leer la Biblia, orar, meditar, congregarse es un medio de gracia, hacer lamento por el pecado también es un medio de gracia. ¿Por qué es un medio de gracia? Porque cuando nos lamentamos, ese lamento nos lleva ¿hacia dónde? Nos lleva de nuevo hacia la cruz del Calvario, donde volvemos a hallar el consuelo por el perdón de nuestros pecados. Así que el lamento es un medio de gracia que deberíamos practicar todos los cristianos en nuestras oraciones privadas, en nuestra oración congregacional, porque lamentarnos es el camino que nos lleva a agarrar el consuelo que Cristo tiene para nosotros. Recuerden, hermanos, cuando Pablo dijo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente ese lamento lo llevó ¿a dónde? Al Señor Jesucristo, y él dice: gracias doy a mi Señor Jesucristo, porque Él es quien lo libra de esa condición. Así que, hermanos, el lamento es una forma de agarrarnos de la gracia del Señor para seguir siendo consolados cada vez más y más. El lamento, hermanos, no es algo opcional para los cristianos, no es opcional, es obligatorio, es un mandamiento del Señor. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, vamos allí. Santiago capítulo 4. Y aquí vemos el lamento como un mandamiento, como un medio de gracia. Dice versículo 9 y 10 de Santiago capítulo 4, versículo 9 y 10. Afligíos
y lamentad. Si quieren, dice el versículo, si quieren, no dice. Es un mandato, hermanos. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro. Y ahí la risa, hermanos, no es que no podemos sonreír. La risa allí es aquella risa de el disfrute del pecado, que es de lo que Santiago está hablando. En el pecado nos reímos, ¿no? Gozamos, celebramos, pero Santiago dice que esa risa se debe convertir en lloro y ese gozo en el pecado en tristeza. Verso 10, humillaos delante del Señor y ¿el qué? Os exaltará. Ahí está, hermanos, del lamento al consuelo. El que se lamenta por su pecado es exaltado por el Señor, recibe la gracia del Señor, es consolado por el Señor. Por lo tanto, hermanos, ¿a qué se debe, les pregunto, la falta de consuelo en el pueblo de Dios? ¿Por qué los hermanos, por qué nosotros como iglesia andamos a veces tan desconsolados? Esto se debe a la falta de la práctica del lamento. Si nos lamentáramos más, ¿qué es lo que tendríamos? Más consuelo. Entre más lamento tengamos, entonces, más consuelo en la cruz de Jesucristo tendremos. Mientras más lloremos por nuestro pecado, más Cristo estará cerca a nosotros. Pero este consuelo no es solamente para ya y ahora, para aquel que lo quiera recibir, sino que este consuelo también es un consuelo futuro. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Por qué en la nueva creación, como lo dice Apocalipsis 21, no lloraremos? ¿Por qué no lloraremos? Muy bien, porque no habrá pecado. Será eliminado aquella cosa que nos ha hecho llorar tanto. Serán eliminadas las consecuencias del mismo, las maldiciones, todo lo que tiene que ver con el pecado será quitado por completo y por eso ya no lloraremos. Así que el lloro es temporal, hermanos. ¿Cuánto debe durar el lloro? Mientras estemos aquí en la tierra, porque después en la eternidad será tiempo de alegría y de consuelo pleno. Cuando Cristo, nuestro gran Rey, venga por segunda vez, el pecado y sus consecuencias huirán de delante de su presencia, porque Él quitará el pecado de en medio. Hermanos, en la eternidad no tendremos que llorar más por ningún muerto, porque el pecado ya no matará a nadie. No tendremos que llorar por ningún enfermo, porque ya nadie estará enfermo. No lloraremos por ninguna aflicción, porque ya no van a haber aflicciones que son producidas por el pecado. No lloraremos por injusticias, porque las injusticias, cuando el pecado se acabe, ya no estarán más presentes en esta creación. Así que, hermanos, lloremos, porque en el estado eterno no lloraremos más y nuestro lloro allí llegará a su fin. El Salmo 35 dice: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. En otra versión, creo, hermanos, que eso se puede aplicar. En estos tiempos estamos en un tiempo de noche, oscuridad, tinieblas en este mundo caído. Pero cuando llegue la mañana, es decir, cuando Cristo aparezca y se manifieste nuevamente, tendremos alegría y sabremos que el llanto se habrá terminado y que ninguna lágrima más se derramará por causa del pecado. Así que los cristianos debemos ser llorones, Y Cristo dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han
pasado, hermanos. En la nueva creación habrá consuelo eterno. Como conclusión, hermanos, hemos aprendido en esta mañana que el segundo rasgo de carácter de un cristiano es un lamento intenso. ¿Por qué cosa? Por el pecado. Claro, no estoy diciendo que uno no tenga que llorar por otras cosas, pero principalmente en el cristiano es por su pecado. Así que, hermano, hermana, te pregunto, ¿estás llorando sincera e intensamente por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por el pecado, por sus consecuencias, por lo que ha hecho en tu vida, por lo que el pecado te ha quitado? ¿Cuándo fue la última vez que lamentaste en oración los pecados de tu pueblo, los pecados de tu iglesia, los pecados de tu familia, los pecados de tu sociedad? No podemos reír siempre, hermanos, hay que lamentarnos. Pero cuando te lamentas, hermano, estás siendo llevado al consuelo en la cruz de Cristo. No debes quedarte solamente lamentándote, sino que ese lamento es un medio. Lamentarse no es el fin, es el medio por el cual podemos acudir a Cristo, que es el que solucionó y soluciona el problema del pecado. Y hermanos, yo creo que nuestra iglesia debe aprender a lamentarse más por el pecado, y eso es lo que quiero, hermanos, animarles con este sermón, a que tengamos una actitud de lamento continua cada día, para que así obtengamos más gracia y más consuelo. Pero, hermanos, quiero decirles también que debemos hacer lamentación por nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que llevó las consecuencias de sus pecados y de los míos. Debemos llorar por nuestro Señor Jesucristo, quien murió para pagar por nuestros pecados. ¿Se ha quebrantado usted alguna vez pensando en lo que el Señor hizo por causa de su propio pecado? ¿Le ha dolido a usted en el alma el sacrificio que Jesucristo hizo por usted? Como Él, quien era tan manso, tan obediente, recibió el peso de la ira de Dios. ¿Le produce eso dolor a usted? Debería producirle. Debemos hacer siempre lamentación por nuestro Señor, pero también debemos estar gozosos porque Él no se quedó muerto. Él se levantó al tercer día, y es por eso que por medio de Él podemos obtener el consuelo. Pero quiero terminar hablando a aquellos que están aquí por primera vez o que han venido varias veces y que no son cristianos, que no son creyentes, que no se han convertido a Cristo. Quiero decirles que ustedes hoy tienen la oportunidad de recibir consuelo, perdón, paz con Dios, ser salvos, tener la vida eterna, solamente si ahora mismo se lamentan por su pecado. Si se lamentan por su pecado, pueden recibir el consuelo de Cristo. Profeta Joel, déjenme leerles lo que dice. Dice el Señor: vuelvan a mí de todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y se arrepiente de infringir el mal. Así que lamentense ahora. Pero si aquí entre nosotros hay hombres, mujeres, niños, ancianos que no se quieren lamentar y que les parece una tontería lamentarse y que van a salir de aquí
y seguir disfrutando de su pecado porque creen que nada malo les va a pasar. El Señor dijo: ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Los que hoy disfrutan del pecado, dice la Biblia, serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que, querido amigo, llora ahora por tu pecado y serás salvo, pero ríete de tu pecado y serás condenado. Vamos a orar al Señor para que Él añada bendición a su palabra y para que produzca en el corazón de esta iglesia un verdadero lamento por el pecado. Padre, damos gracias por tu palabra y suplicamos, Dios, que por la acción de tu Espíritu produzcas aquí, en esta congregación, corazones contritos y humillados delante de ti. Padre, ayúdanos a llorar, a lamentar nuestro pecado, las consecuencias del pecado, y ayúdanos, Señor, a ser guiados a la cruz de Cristo nuevamente, para hallar allí al que por medio de su muerte quitó el pecado. Padre, consuela a tu iglesia, pero danos una actitud de lamentación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.